Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera terminar la carta a los Gálatas de una manera especial, recordando todo este proceso desde que comencé a exponer la carta y usando algunos videos anteriores breves como ilustraciones en este pasaje. Así que quiero recordarles primero viendo algunos videos introductorios de dónde comencé a exponer la carta de los Gálatas hace 3 años atrás, en Artigas. Vean estos poquitos videos introductorios. Buenos hermanos, ¿cómo andan? Hoy vamos a tener el privilegio de empezar a estudiar la carta a los Gálatas. Vamos a hacer la introducción a la carta de los Gálatas. Esta va a ser la primera parte de la introducción, si Dios quiere. Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy el libro de Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1, parte E, que dice que Dios desánimo. Me está queriendo decir que debido a que esto no es efectivo, el querer justificarse de acuerdo a lo que ellos hicieron, si sirvieron bien o algo, si están bien santificados, cuando ellos no pueden lograr algo bueno, su conciencia no puede ser alentado a través de sus obras, entonces ellos, dice, inevitablemente nos sentimos movidos al desánimo y la apatía, o a una justicia propia que falsifica el registro, el hecho, para lograr una sensación de paz. La única manera de lograr la sensación de paz es sentirse aceptos gratuitamente por lo que Dios hizo por nosotros y no por lo que nosotros hacemos, y eso es el Evangelio predicado cada día a nosotros que tenemos que tener. Luego, seguí continuando la carta desde Gálatas 2, bueno, al final del capítulo 1, 2, hasta adelante. Para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más querés, hermano? Tenés todo. Todo para vivir una vida espiritual gozosa, en paz, en el medio de las aflicciones. Así que vamos a leer la última lectura de este pasaje en Gálatas 6, versículos 11 al 18. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te pido que tú guíes, Señor, a exponer este mensaje, Señor, usando ilustraciones, usando comentarios que yo mismo hice a lo largo de esta exposición del libro a los Gálatas, Señor. Te pedimos que sea eficaz y que sea un recordatorio a siempre ver este pasaje de Gálatas y todo el libro, Señor, de Gálatas. Y claro, toda la Biblia. Pero que en momentos, Señor, siempre nos recordemos de la importancia, de lo clave que es y que enseña este libro, Señor. La libertad cristiana es y debe ser vivida, sí o sí, para experimentar a Cristo en nuestras vidas. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta comienza diciendo, mirad, en el versículo 11, el versículo 11 del capítulo 6 comienza diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo, al final de la carta, como que le dice al amanuense, aquel quien dicta sus escritos, sus palabras.
para un poco, descansa. Ahora yo quiero escribir esto, porque es importante y quiero que ellos sepan. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Presten atención, prácticamente está diciendo. Este es el arremate final de Pablo a los hermanos de Galacia que estaban siendo confundidos por los judaizantes que querían socavar la libertad de ellos, que querían sacar la libertad que tienen en Cristo Jesús. Y les dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que ustedes se circuncidéis. Circuncidarse, ¿qué quiere decir? Es sacar esa parte que representa el pecado en el aparato reproductor masculino. Significaba, cuando se hacía esa operación de sacar esa parte, significaba sacar el pecado, ya desde el Antiguo Testamento. Pero eso era algo del Antiguo Testamento, que cuando Cristo vino, ya no se necesita hacer más eso, porque ahora Cristo representa el cumplimiento de todas esas cosas que apuntaban esta era que iba a venir, iba a ser inaugurado con la vida de Cristo y su muerte y resurrección en la cruz. Pero ellos, los judaizantes, los malos, querían esclavizar a los hermanos de Galacia para que no experimenten la libertad de ver y experimentar a Cristo ya en sus corazones, a ese Cristo resucitado en sus corazones. Esos no querían eso. Ellos querían gloriarse en la carne. ¿Gloriarse en qué? En la circuncisión. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Literalmente, cuando dice agradar aquí, significa poner buena cara, dar una buena apariencia. Ellos querían ser una buena demostración delante, algunos creen, de aquellos de Jerusalén, donde estaban los judíos, la alta cuña del cristianismo avanzado, entre comillas. Y querían decir, a veces algunos interpretan: mirá lo que nosotros logramos hacer a esos hermanos de Galacia, logramos que ellos se hagan judíos. Mirá, hicimos que ellos sean más perfectos en la vida cristiana por causa de la circuncisión. Además que también les amenazaban, y así se gloriaban, diciéndole a los de Galacia: mirá, para alcanzar la salvación, está bien que hay que creer, pero también tened cuidado, tenés que seguir los ritos judaicos. Les decían eso también. Y de esa manera ellos se gloriaban en ellos mismos, obligando a que ellos, los de Galacia, se circunciden. Y luego Pablo dice: mira que ellos hacen eso solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Realmente ellos son hipócritas. Ellos saben que si predican como Pablo, los judíos se van a querer vengar, porque a los judíos le enoja el evangelio de la gracia, de la cruz, les de tropiezo. Entonces estos judíos que eran como eran judaizantes, no querían molestarle a los judíos, pues los judíos iban a enojar con ellos y se iban a querer vengar porque no les gusta el evangelio. Entonces ellos no quieren padecer persecución y entonces predican un evangelio aguado, donde la gracia de Dios no es exaltada, hermanos. Y ellos se gloriaban en ellos mismos y hacían que los de Galacia sean esclavizados a la ley, hermanos. Esa ley que esclaviza. Vean una ilustración que yo hice sobre lo que hace esa ley. Yo estaba caminando por allá por el parque de Montevideo, que ahora voy a ir para recibir, bueno, para hacer la graduación, ahí donde me festejan que me gradué. Ya me había graduado el año pasado, pero como hubo pandemia, no pudo haber ese festejo donde viene más gente, pero ahora sí voy a ir. Bueno, la cuestión es que estaba caminando ahí por Montevideo, el parque, y me frené en un lugar para escribir ilustraciones, ¿no? Y miré así al lado, estaba un monumento de la Copa ahí,
al frente está el Estadio Centenario, pero había un monumento en la copa y alrededor de ese monumento había cadenas gruesas así de barcos. Yo mirando así, cadenas, yo dije, la cadena de la ley, algo así. Ahí se me vino directo. Entonces, luego escribí que hay personas cristianas que son encarceladas por esas cadenas. Es como que el diablo agarra esa cadena y lo empieza a jugar con ellos, empieza a enrollar a esos hermanos. Y esto era lo que estaba pasando con sus hermanos de Galacia. Estaban siendo enrollados con esas tremendas cadenas así por los judaizantes, que a la vez eran instrumentos de las potestades enemigas. Pero los cristianos tienen que romper con esa ligadura, con la técnica eficaz, hermanos, de la gracia de Dios. Y esas cadenas, como está diciendo, es la ley, es querer seguir la ley por sus propias fuerzas. No es la ley en sí, sino es querer seguir la ley esa por sus propias fuerzas, hermano. Es algo que te encarcela, porque el poder del pecado es la ley, dice otro pasaje. Es la ley que te muestra que por tus propias fuerzas nunca vas a ser perfecto. Y los de Galacia estaban queriendo ser perfectos por seguir la ley. En cambio, Pablo no quería someterse a esa ley. Como vamos a ir viendo, Pablo decía que yo morí para la ley en Cristo, ¿no? Por eso él no se quería identificar con esa ley judía encima que ya es viejo. Él se quería identificar con Cristo y es Cristo quien le va a hacer cumplir la ley moral. Pero si uno quiere inclusive seguir la ley moral por sus propias fuerzas, se va a estar gloriando en sus propias fuerzas, como lo estaban haciendo los judaizantes. Mirá cómo yo puedo vivir la vida cristiana al hacer cosas de los judíos. Pero Pablo siempre les dice, te falta, tienes que cumplir toda la ley para alcanzar la justificación. Y eso es imposible. En cambio, Pablo no se gloriaba en la carne, en la circuncisión. No se gloriaba en seguir viviendo por la carne, sino que, como dice Gálatas 3, versículo 5, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a perfeccionarse por la carne? No, Pablo quería perfeccionarse por el Espíritu, seguir viviendo por el Espíritu, como comenzó su vida cristiana, hermanos. Y Pablo no se gloriaba en sus obras. Al contrario, Pablo dice en versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de decir eso, Pablo dice en el versículo 13 algo que revela que los judaizantes realmente no le importaba la ley en sí, en su interior. Solamente era puro externalidad. Pues dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos estaban queriendo gloriar, los judaizantes, en que ellos siguieran andando en la carne, circuncidándose. Ellos se gloriaban cuando los demás andaban como ellos, infelices. Ellos querían espiar la libertad de ellos, como dice Pablo en Gálatas 2. Querían reducirlos a esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos no les gustaba que ellos vivan libres y contentos. Algo les faltaba, decían. No pueden estar así tan gozosos. No, tienen que ser como los judíos. Algo está mal en ustedes. ¿Cómo ustedes, gentiles perros, pueden estar viviendo bien? ¡Qué disparate! Sean esclavos. Ese era el interior de ellos. Y realmente ellos no cumplían la ley. Eran unos tremendos hipócritas. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice un salmo. Y ellos se gloriaban en la carne de ellos, en el mal de ellos cuando se circuncidaban, cuando andaban en la carne y no en el espíritu. Cuando ellos no tenían poder para vivir la vida cristiana, entonces los judaizantes decían, me glorío en eso.
Esa era la raíz que Pablo está sacando a relucir aquí, la cruda verdad que tal vez no lo dicen con sus bocas, pero Pablo revela la intención de ellos. En cambio, Pablo no quiere gloriarse en la carne. Él quiere gloriarse en lo espiritual. Él quiere gloriarse en la nueva creación. Él quiere gloriarse en Cristo y su obra consumada en la cruz. Pablo dice en versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba en lo más glorioso, que es lo único digno de gloria, Cristo y su obra en la cruz. Hermanos, eso es lo único que te puede hacer vivir la vida cristiana a ti también, gloriarte en lo que Él hizo, pues es algo glorioso lo que Él hizo. Te mató al viejo hombre, te mató con respeto a la ley que te energizaba para el pecado, que te apuntaba a tu pecado y que te hacía rebelarte inclusive más con Dios. Pero Pablo no se quería gloriar en eso, porque sabía que eso no es nada digno de gloria, al contrario, le va a hacer más pecado, como lo estaban haciendo los hermanos de Galacia ahora en ese momento. Pero Pablo dice que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque miren lo que pasó en la cruz, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado al mundo. Hermanos, vean esta explicación que hice de esto en otro video en la exposición de Gálatas. Hay dos imágenes que se saca de este versículo. Es importante para entender el versículo 20 que les expliqué. En primer lugar, Pablo está diciendo que el mundo, vamos a poner este redondo así, el mundo está en la cruz. Ahí, fue crucificado el mundo con respecto a Pablo, que está acá. El mundo está en la cruz y Pablo está acá. Entonces, el mundo está crucificado para Pablo. Como que Pablo le puso la cruz al mundo, pero fue Dios que puso la cruz al mundo. Para Pablo, el mundo es viejo, porque el viejo mundo ya está crucificado, al igual que el viejo hombre. Está crucificado. El mundo, el viejo hombre, el pecado, la ley que nos condenaba, está crucificado con respecto a Pablo. Pablo está mirando así. El viejo hombre crucificado. El mundo, para él está crucificado. La ley, todo, está muerto para él. Esto es lo que está diciendo que pasó allí en el Calvario hace 2023 más o menos años atrás. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, Pablo se pone él en la cruz y dice que yo también estoy crucificado al mundo, al viejo hombre, al pecado, a todo lo malo. Yo estoy ahí, muerto en la cruz, muriendo en la cruz ahí. Pero la cruz es como así el símbolo que refleja la muerte. Él está ahí, muerto, con respecto a todo lo otro. Pablo pone estas dos formas de ver. Por eso era importante la cruz. Romanos 6:6 dice esto también, que hay que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿viste? Ponete así, Pablo acá, ahora mirando el viejo hombre crucificado allá, según lo que vimos en el versículo anterior. Ahora Pablo está aquí viendo al viejo hombre crucificado allá. Sabiendo esto, dice Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, ese viejo hombre ahí, destruido, a fin de que no sirvamos, a fin de que yo que estoy afuera, no sirva más a ese cuerpo de pecado. Y ahora quiero mostrarles algo sorprendente que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Gálatas 5:24 también habla sobre la crucifixión. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora Pablo, como que está diciendo, yo estoy ahí en la cruz, crucificando al mundo, al pecado, a las pasiones de ese viejo hombre, crucificando, yo estoy. Pablo dice eso, 5:24, los que son de Cristo han pasado, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo así? Pablo activo ahí en la cruz, ¿cómo es eso? Muchos comentadores dicen que esto es
fruto ha debido que Cristo está identificado, Pablo está identificado con Cristo, y cuando Cristo ahí estaba matando a nuestro viejo hombre al morir él, nosotros también con él estábamos matando a ese viejo hombre, porque estamos tan identificados con Cristo que nosotros estábamos ahí matando eso y crucificamos nuestros deseos pecaminosos porque estamos en el representante nuestro que él realmente hizo, que era Cristo. Pero porque Cristo hizo, así como porque Adán pecó e influenció el pecado a toda la humanidad, también porque Cristo mató al pecado, nos mató al viejo hombre, también nosotros en él matamos a nuestras carnes, nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Es grandísima esta doctrina de nuestra unión con Cristo que nunca vamos a entender acá y vamos a seguir entendiendo por los siglos de los siglos. Es una gloriosa identificación que tenemos nosotros con la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y eso es algo muy real, que muchos cristianos a veces como que no están conscientes de esa realidad. Algunos están más que otros. Pero es nuestro deber, hermanos, apuntalar eso en nuestro corazón y seguir madurando en ese conocimiento y no ser como los de Gálatas, que llegaron a un punto tal de entrar en un proceso de decadencia, hermanos. Así como los de Hebreos, que ya debían ser más maestros ya, pero ahora actúan como niños, así como Pablo les dice a los de Corintios. La obra de Cristo en la cruz es algo muy real y tiene sus efectos en el presente, y por la fe nos apropiamos de esos efectos. Gálatas 2:20 dice que la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó en la cruz y se entregó en la cruz a sí mismo por mí. Es algo muy real, hermanos, la cruz, y más de lo que nosotros pensamos, imaginamos o pedimos, hermanos. Y hay muchos cristianos, por estar dudando de esa realidad, también dudan si pueden vencer o no al pecado. Pero Pablo les dice en Romanos 6, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Considerate así, Cristo ganó la victoria en la cruz, hermanos, de pura misericordia, de pura gracia. Y los cristianos que entienden esto, entienden lo maravilloso, lo glorioso, lo único digno de hacer exuberar a nuestra alma, hacer exuberar nuestra vida de gozo y de alegría, lleno de euforia, mucho más de lo que generaba la Beatlemanía, lo que generaba los Beatles. Cristo lo hace de una manera más gloriosa en nuestro espíritu. Vean una ilustración que hice acerca de esto. Había un joven que jugaba juegos de una manera mucho más reales, que él puede con todo su mano, con todos sus sentimientos, más con toda su vista, tactos, compenetrarse en esa realidad virtual de un juego. Y en ese juego había una carrera que el que ganaba esa carrera tendría mucho dinero, en simples palabras. Tendría toda una herencia ahí grandísima. Entonces, casi toda la humanidad en esa época era una humanidad en no sé en qué año, 2040 por ahí, y el mundo estaba desastroso y la gente encontraba sentido en ese juego. Entonces, casi toda la humanidad ya estaba jugando para ganar esa carrera y tener millones de dólares. Casi todas, hasta viejitos jugando ahí para ganar la carrera. Pero en esa carrera, era tan difícil esa carrera que los mejores ahí, con la carrera así, las autopistas se caían así, otros se pegaban así para que el otro no llegue. Y había uno de los mejores llegaban hasta el último lugar después de tantos intentos. Y había el King Kong así, y no le dejaba a nadie llegar. Cuando estaba cerca así, le agarraba. Una llegó casi tan cerca que el King Kong estaba escondido así. Y cuando iba a pasar la moto así, King Kong salió así, y agarró la moto así, le tiró así.
Era dificilísimo. Nadie podía. Entonces uno ahí, el principal, el protagonista, salió así y con otra chica que también estaba jugando la carrera y le dijo, es casi una regla que nadie puede pasar al King Kong. Es una regla. El que inventó este juego, para mí es una regla que nadie pueda pasar este King Kong. Entonces la chica dice, no, Halliday, el que inventó este juego, odiaba poner reglas. No es una regla esta de que King Kong siempre gane. Él odiaba poner reglas, el que inventó ese juego. Y entonces después se fue a acostar, así eso retumbaba en su mente. Halliday odiaba las reglas, Halliday odiaba las reglas, Halliday odiaba las reglas. En su mente así eso retumbaba. Entonces fue al lugar donde habían los documentos de la vida, de las filmaciones, donde Halliday, el inventor de este juego, aparecía. Entonces fue así al museo digital y veía así con cámaras la vida del inventor del juego. Y él pensaba, el secreto para vencer esta carrera debe estar en la vida de Halliday. Entonces, él empezó a analizar las palabras de Halliday. Y ahí, en una charla donde Halliday, el inventor, estaba diciendo, y teniendo en cuenta que el que quería ganar la carrera le estaba mirando a estos videos del inventor del juego. Y el inventor del juego decía así, en una charla, yo no quiero poner reglas. Y el otro a quien estaba hablando decía, pero necesitas poner reglas, hiciste un juego maravilloso y necesitas poner algo de reglas. Y él decía, yo no quiero poner más reglas, yo soy un soñador, construyo mundos. ¿Por qué? Y entonces cuando el que quería la guerra estaba viendo ese video, se quiso alejar. Ese Halliday no va a decir nada ahí. Cuando estaba saliendo, escuchó que Halliday decía en el video, ¿por qué no podemos ir en reversa por una vez? En reversa. Muy rápido. Tanto como puedas. Y poner el pedal a fondo. Como Billy Ted. Entonces él, es eso. Eso es lo que tengo que hacer en la carrera. Ir en reversa. En vez de ir para adelante, ir en reversa y con todo lo que apretar el acelerador. Como Billy Ted. Y sí, de hecho, él hizo esto. Él estaba ahí por ir a la carrera. Estaban ahí todos. ¡Trin! Tocó el botón para ir a la carrera. Y todos los otros se fueron así como manada, así, para ganar la carrera. Pero él esperó. Y prácticamente no hizo nada. Solamente agarró así, perdió el pedal. Abrió la puerta para mirar para dónde iba, para atrás. Y apretó el acelerador y se fue marcha atrás encima. Y de repente se abrió una puerta allá, una compuerta. Y pasaba así nomás, abajo. Y dio una curva así. Y él veía arriba todos los autos destruyéndose, los que estaban jugando la carrera. ¡Pa! ¡Pa! Y algunos llegando casi al King Kong así, pero King Kong le destrozaba. Y él abajo nomás así, andando en marcha atrás, veía y pasó a la meta. Sin mucho esfuerzo. Sin nada. Él veía a los otros matándose así para ganar. Pero él, porque escuchó a Halliday, porque creyó que ahí había la solución, él pasó. Así de gracia, hermanos, nosotros podemos vivir la vida cristiana. En primer lugar, así podemos vivir siendo salvos y así podemos vivir la vida venciendo al pecado. De gracia, creyendo en que el conocimiento de Cristo, los documentos, los videos de Cristo están aquí, principalmente la parte esencial en la obra de Cristo en la cruz. Es algo glorioso, ¿no? De pura gracia que Dios nos hace vivir la vida cristiana. Y Pablo sigue diciendo por qué se gloria también en la cruz de Cristo. Dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, hermanos. Una nueva creación es lo que vale. Este pasaje se encuentra de manera similar
en el capítulo anterior, donde dice lo mismo, solo que al final cambia por la fe que obra por el amor. En vez de decir, sino una nueva creación es lo que importa, sino dice la fe que obra por el amor. Bueno, es lo mismo. La nueva creación es lo único que vale. La fe que obra por el amor es lo único que vale, estando en Cristo Jesús. No vale la circuncisión, las obras de los judíos, las obras carnales, y no tampoco la incircuncisión, las obras paganas de los gentiles. No, lo único que vale en Cristo Jesús, en la esfera de la gracia, en la esfera de la libertad, es Cristo y este crucificado. La fe en eso, la fe que obra y energiza el amor, la nueva creación que Dios inauguró cuando resucitó de los muertos, porque nosotros también ahora somos nueva creación. Tenemos nueva vida. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo la nueva vida de pura gracia, hermanos. Y esto es algo que hay que resaltar. Cristo en la cruz hizo una obra eficaz, hermanos. Hizo una obra consumada. No hizo una obra a medias. No dejó medio muerto a nuestra vida vieja. No, lo mató. Pues Cristo resucitó. Y si resucitó quiere decir que el otro murió. Si vos resucitaste, hermano, quiere decir que alguien tuvo que morir. Nadie resucita sino que antes haya muerto. Y eso pasó. Toda nuestra carne y deseos pecaminosos, tú en Cristo crucificaste ya en la cruz, como Pablo lo dijo en este libro, en Gálatas 5:24, hermanos. Los que son de Cristo han crucificado. ¿A qué? A su carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. Y solo por eso, en virtud de esa obra consumada de Cristo en la cruz, se transmite en el presente el poder vencer al pecado. Pero aquí Pablo en este pasaje ya habló de la muerte, al pecado, a la ley. Y ahora quiere hablar de la nueva creación. La vida resucitada de Cristo es lo que vale en nosotros, hermanos, ahora. Eso es lo único que vale. Y Pablo se gloría en eso. Ahora estamos en una nueva creación y tenemos el poder de Cristo resucitado para vencer al mal, al pecado. Y esto nos trae esperanza para vivir una vida cristiana llevándole toda la gloria a Dios, al Hijo de Dios, y no a nuestras capacidades de poder seguir la ley con nuestras propias fuerzas. No, sino a Cristo, porque Él hizo una obra eficaz, su Hijo amado. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo vino a morir. Hermanos, y Pablo lo aclara bien, que es por la fe que uno vive esa vida resucitada en Gálatas 2:20. La vida que ahora vivo, sí, acá lo vivo en la carne, es decir, en este siglo, en el ya, pero todavía no, en este siglo donde tengo que luchar con mis deseos pecaminosos. La vida que ahora lo vivo sí. Pero ¿saben cómo? ¿Cuál es el secreto, por así de Pablo, para vivir la vida cristiana aquí? Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si uno aprende y entiende cada vez más la importancia de apropiarse de la realidad que ahora vivimos en una nueva creación por la fe en Cristo, uno va a experimentar cada vez más lo más deleitable en esta vida y va a ser más eficaz. Miren cuán eficaz, vamos. Y si vos tenés fe en eso, te estás aferrando a esa realidad que Cristo vive en vos. Y no sos vos por tus propias fuerzas que vivís tu vida cristiana sin Cristo. Tenés que tener fe en Cristo para aferrarte a la verdadera realidad que Cristo realmente es el que está viviendo y el que te hace vivir algo espiritualmente a ti. Esa es
la verdadera realidad, que Cristo vive en ti, pero profundizando más, ¿qué más es esa verdadera realidad que Cristo vive en mí? Es también ser liberado de este presente siglo malo y estar ya disfrutando del siglo venidero por la fe. Porque Gálatas en este libro dice 1:4 que Cristo se entregó para sacarnos de este presente siglo malo, donde el mal estaba dominándonos, donde nos decía, tenés que hacer esto para vivir bien, pero realmente no te hacía vivir bien. Inclusive te decía pecá. Estabas siguiendo la corriente del mundo, del pecado, del diablo, pero Dios vino, Jesús vino, se entregó para sacarte de este presente siglo y posicionarte en el reino de la luz, como dicen otros pasajes. Esa es tu verdadera realidad. También es que ahora vos podés vivir porque Cristo resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, vos también resucitaste con Él y ahora estás en novedad de vida. No estás más en este siglo. Estás sentado en los lugares celestiales. Muchos cristianos que parecen como una situación que se ve en una película. En la película, uno está trabajando en una empresa. Ahí, con el teclado, el escritorio, hay otros escritorios al lado, todos los escritorios allá, y uno está en una empresa ahí trabajando. Pero luego se empieza a dar cuenta que algo no tiene sentido en esa vida que está viviendo. Y bueno, pasan algunas cosas, otros les ayudan a ver la realidad, y este se da cuenta que él no está viviendo en la realidad, él está en un juego. Su verdadero yo está en otro mundo. Su verdadero yo está conectado a electricidad, máquinas, acostado. Y él está viviendo en una realidad virtual. Pero su verdadero yo está acostado así con máquinas, así como si estuviese conectado a una computadora. Pero él se da cuenta y ahí es libre de esa realidad virtual donde todos le gobernaban, tenés que hacer esto, y estaba sujeto al sistema del mundo, a la matriz la llamaban. Pero luego se pudo liberar, salir de esa realidad ficticia. Otros le ayudaron a salir. Así muchos cristianos están viviendo, hermanos, como los hermanos de Galacia, esclavos a las tentaciones, al sistema del mundo. Pone la fe porque no es algo automático la vida cristiana. Ahora otro ser divino viene y toma mi vida y él hace las cosas por mí así. No es tan así. Vos tenés que ejercer fe. Por eso está el medio de la fe, que lo más glorioso es que esa fe no es una obra. Es solo creer que Cristo puede vivir en vos. Estás ejerciendo fe. Por eso es que hay muchos cristianos, al no tener fe, no se manifiestan los frutos del Espíritu, porque no tienen fe en Cristo. Y no está mal enfatizar a tener fe en Cristo, porque aquí Pablo te está diciendo que la única manera que Cristo viva en ti es por la fe. Y no está mal enfatizar ten fe, porque Jesús le decía a los discípulos ten fe. Y encima los discípulos les decían a Jesús, aumenta nuestra fe. No está mal. No, yo ya tengo fe ya. No, tenés que ejercitar tu fe y seguir conociendo más al Cristo y aferrarte a ese Cristo. No solo conociéndolo intelectualmente, sino aferrándote de lo que lo conoces, de lo que Él es para vos. Y apropiarte de la vida que Él tiene para vos, para vivir en abundancia. Creer. Considerar que es tuyo, eso es creer. No es algo difícil, es creer. Por lo tanto, no es algo automático. Dios viva a mí. Vos tenés que creer. Es algo meticulosamente planeado por Dios. La fe es lo que te hace apropiar de Dios, de la vida en abundancia, hermanos. La fe es lo que Dios requiere para que vos ejerzas, tomes de la posesión esa. Toma mano de la vida eterna, Pablo le decía a Timoteo. Toma mano de la vida, por la fe tomas mano de la vida eterna. La vida en abundancia. Hay una película, Elf, donde había un trineo de Papá Noel. Y sucede que el trineo de Papá Noel, no existe por las dudas, estaba volando, pero de repente empezó a caer. ¿Y qué decía Papá Noel? No están teniendo
fe del espíritu navideño. Por eso el que, monitoreaba la cantidad de fe en el espíritu navideño estaba así, y entonces empezaba a andar el pique el trineo. Entonces la fe es lo que hace funcionar a Cristo en tu vida. La fe es lo que se apropia del Cristo. La fe es ese mecanismo elaborado por Dios. No ignoremos ese mecanismo, porque si ignoras ese mecanismo estás dando lugar a las obras, hermanos. Por eso Dios inventó la fe. La fe, hermanos. Pero yo ya creí una vez por todas. Ahora Cristo ya vive en mí, Él es soberano, Él me guía todo. Yo, ya creí, ya una vez por todas. Estoy en paz. No, hermano, no por eso debes dejar de ejercitar tu fe y crecer en tu fe, crecer en el conocimiento de lo que es Cristo para vos y por tanto creerle y apropiarte más para experimentar la vida en abundancia cada vez más. Yo ya creí una vez por todas. Por eso hay muchos cristianos que dicen, yo ya creí una vez por todas, después quieren vivir por sus propias fuerzas, en las obras, y son como estos hermanos de Galacia. Eso es así, hermano. Es así. Ahora volvamos a la ilustración de lo que yo les dije, de que uno se despertó y vio la verdadera realidad. Entonces desconectó de esas máquinas y salió de ese juego. Ese está despierto ahora, está viviendo la vida. Pero ese empezó a mejorar ya, porque ahora está despierto, empezó a mejorar, a vivir más, mejor, empezó a crecer. Empezó a vivir, experimentar más la vida en abundancia. Tanto es así que cuando fue conectado al juego, de vuelta, él está en el juego y decía, ahora yo sé que esto es un juego. Nada me limita. Y él empezó a ser más rápido que los otros. Los otros le miraban así. ¿Viste qué está haciendo? Pero ese empezó a mejorar ya, porque ahora está despierto. Empezó a mejorar, a vivir más, mejor. Empezó a crecer. Empezó a vivir, experimentar más la vida en abundancia. Tanto es así que cuando fue conectado al juego, de vuelta, él está en el juego y decía, ahora yo sé que esto es un juego. Nada me limita. Y él empezó a ser más rápido que los otros. Los otros le miraban así. ¿Viste qué está haciendo? Entonces, él era re rápido, peleaba re rápido. Después, cuando le tiraban balas, él empezó a frenar las balas. Las balas quedaron acá. Y luego voló. Porque sabía que la verdadera realidad no era esa. La verdadera realidad estaba allá. Y él tenía conocimiento para mejorar más. Y lo otro, ¿cómo hacer? Por eso, hermanos, es importante creer, vivir por la fe en Cristo. Miren también lo que dijo Spurgeon acerca de la fe, la importancia de la fe que se apropia de Cristo y de su obra. Miren. Spurgeon también lo sabía muy bien como Lutero. Spurgeon, hablando justamente de Lutero, hizo un sermón y dijo esto en su sermón. Spurgeon dijo, hermanos, si hemos de progresar en la vida divina, tiene que seguir siendo de la misma manera. Nuestra raíz es la fe y únicamente a través de la raíz llega el crecimiento. El progreso en la gracia no viene en la sabiduría carnal o del esfuerzo legal o de la incredulidad. Es más, la carne no aporta ningún crecimiento a la vida espiritual. Y los esfuerzos realizados en la incredulidad más bien empequeñecen en la vida interior en vez de acrecentarla. No nos fortaleceríamos por las mortificaciones. Yo voy a vencer, entonces me mortifico. No hago esto, no como esto. No nos fortaleceríamos por los sufrimientos siquiera, por las obras. No nos fortaleceríamos por los esfuerzos si no estuvieran estos ligados a la simple fe en la gracia de Dios.
Pues únicamente por ese canal, la gracia de Dios, que es por medio de la fe, puede entrar el alimento a la vida de nuestro espíritu humano. La misma puerta, escuchen bien, le voy a repetir esta última oración. La misma puerta de tu vida, la misma puerta que entró la vida inicialmente cuando te convertiste, es la puerta, la misma puerta, la que sigue entrando vida. Y fue la fe en Cristo. La puerta. Por esa puerta entra vida. No cambiemos el método de Dios. Así es. Y Pablo dice luego en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que siguen en línea. Este anden es el mismo verbo en griego cuando dijo antes, andemos también por el Espíritu. Sigan conforme a esta regla. La regla de qué? De la nueva creación, la regla de estar en la gracia y no caer, como Pablo lo dijo en Gálatas 5:5. La regla de vivir en la libertad, como Pablo lo está diciendo en el contexto. Si vos andás en esa regla de vivir por la fe en Cristo y es crucificado, vas a experimentar lo que estaba profetizado. La nueva creación, como dice Ezequiel, tendrán un nuevo corazón. Un corazón de carne. En esta nueva creación que ya comenzó a verse. Luego, cuando tengamos el cuerpo glorificado, ahí lo vamos a ver con ojos glorificados. Todo. Pero Cristo ya tiene ese cuerpo glorificado porque Él hizo una obra eficaz en la cruz y Él resucitó y ya entró en el siglo consumado donde está sentado a la diestra del Padre. Hermanos, y nosotros estamos todavía espiritualmente y posicionalmente, pero es seguro que luego lo estaremos también experimentando con cuerpos glorificados. Y Pablo por eso dice, todos los que anden conforme a esa regla de la gracia, y no de seguir la ley por propios esfuerzos carnales, vanagloriosos, que te llevan a la miseria. Así vas a tener paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios, hermanos. Aquí no quiero entrar en temas divisorios sobre la escatología. Bueno, mi postura es que Israel de Dios se refiere a todos, tanto a judíos y gentiles, pues está en el contexto hablando de otros pasajes del cumplimiento de la profecía a Israel que simboliza a la iglesia en esta época. Pero yo no quiero ser despectivo con hermanos dispensacionalistas o otros que creen de otra manera, porque son mis hermanos y se pueden apropiar ellos mismos igual de la obra de Cristo en la cruz. Esto no tiene que ser causa de pelea, hermanos. Y luego, esto es lo que importa, desde luego, andar en la gracia en Cristo. Dios al final va a juzgar eso, no va a juzgar quién fue mejor, quién debatió mejor en cuanto a la escatología, sino quién vivió más la vida en Cristo. Y esos son los que van a tener obras que van a ser como oro, plata en el cielo, hermanos. Por eso Pablo dice entonces, los que anden conforme a esta regla tienen paz, misericordia, paz y tranquilidad. Y por eso en el versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en el cuerpo, ¿qué? Las marcas del Señor Jesús. Pablo comenzó la carta diciendo que nadie les debe perturbar, porque ustedes están en Cristo, tienen la libertad. Y Pablo lo estaba aplicando ahora. Nadie me cause molestias, a mí tampoco. Principalmente a los judaizantes. Pero los judaizantes le estaban cambiando la forma de ver el cristianismo a los de Galacia. Entonces los de Galacia también estaban siendo contagiados y también le estaban molestando a Pablo. No le trataban como antes. Que antes le trataban como a un ángel o como al Señor mismo. Ahora ya no más. Entonces Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Yo vivo en la regla de la gracia y por lo tanto tengo paz y misericordia. Es más, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora les explico esto de yo traigo en las marcas el cuerpo del Señor Jesús. Pero quiero que
resaltar esto antes, de que cada cristiano debe andar en paz y no perturbado, así como los hermanos de Galacia. Les muestro esto con una ilustración que hice. Miren. Recibió una fortuna, una cantidad de dineral. Sucede que uno así allá en World Trade Center, un trabajador ahí, un corredor de bolsa, se le ocurrió, dice, tengo tanto dinero yo, soy el jefe de acá, de una sesión acá de corredor de bolsa, tengo tanto dinero que quiero irme de esta vida ayudando a un pobre miserable en otro hemisferio del planeta Tierra. Voy a investigar acá, Facebook. Le voy a regalar acá, le voy a regalar 200 mil millones de euros para que tenga la vida hecha, si sabe controlar bien y hacer bien las cosas. Pum, pone su cuenta. Sacó la cuenta, le llamó así, le pone cuenta. De un día para el otro, empezó a ser millonario. Dijo, voy a viajar a París, dijo así, para tener las vacaciones, para capaz vivir ahí. Pero algo pasó ahí que le hizo deprimir bastante. Vamos a poner que recibió el dinero, cantidad de dinero, se llamaba, ningún nombre quiero poner que se conozca, vamos a poner que se llamaba Pepito Mussolini. Y entonces, vamos a ver qué pasó que le hizo deprimir a Sucede que cuando viajó a París, en primera clase, así disfrutó todo el avión, estuvo ahí unos días, ahí en el mejor restaurante, hasta se fue a un restaurante que está en la misma Torre Eiffel, allá arriba, mirando el paisaje. Sí, en París, fue en los mejores hoteles, unos días. Ahí. Sucede que una especie de agentes de París estaban observando y estudiando a Los agentes de París vieron que tenía mucha plata, pero era un simple ahí persona. Que se notaba que no tenía calidad parisina. No tenía. Entonces empezaron a investigar. ¿De qué vive Algunos ahí empezaron ahí investigando ahí. La cosa es que empezaron y le empezaron a hablar así. Vieron la historia de él. Y dijeron, ¿qué desgracia recibió todo eso? Y cuando él iba a volver del viaje, en primera clase, cuando iba a volver, estos le frenaron. No saques el pasaje, no saques el pasaje. Le frenaron así estos agentes especiales ahí, uno no soportó ahí. Dijeron, amigo, mirá, observa. Nosotros nos enteramos de que recibiste un tremendo regalo. Pero te queremos ayudar, sí, es por el bien de ustedes, sí. Te queremos ayudar, por el bien tuyo. Deja de vivir así como millonario, deja de vivir así. No te mereces vivir así. Vivir con la plata que no obtuviste con tu sudor. No te mereces. El otro que trabajó allá, no sé cómo, pero trabajó, se merece. Vos no te mereces nada. ¿Cómo vas a obtener ese regalo? Olvídate de esa plata y sé como antes, siendo lo miserable que sos. Ahí te dijeron un poquito más bajo eso para que viajá de vuelta a tu país, pero en segunda clase, le dijeron así. Y el pobre Pepito Mussolini aceptó. Esto era lo que estaba pasando prácticamente con los hermanos de Galacia y pasa a menudo con muchos hermanos en Cristo que todavía están bebés, teniendo todo el lugar celestial, teniendo a Cristo para apropiarse más de Él cada vez más y vivir la vida de Él y no la que ellos puedan por sus propias fuerzas autosuficientes vivir. ¿Vieron, hermanos? No debemos dejar de vivir la vida millonaria espiritual que Cristo conquistó a nosotros. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos toda bendición en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:4. Y luego, entonces, Pablo dice, por así decirlo, la clave de Gálatas. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, nadie me perturbe. Entonces, ¿qué quiso decir esto? Pablo quiso decir, les pongo en contexto, ustedes se glorían por la marca de la carne, que es la circuncisión, esa marca. Pero yo me glorío
en Cristo, como lo dijo antes. Pero también, ¿qué dice? En Cristo me glorío, porque al predicar a Cristo a los judíos no les gusta. Y ellos me persiguen y mira el testimonio, aquí tengo la marca. Pablo estaba siendo irónico, resaltando que, miren, yo predico la gracia, yo no varío así como ustedes dicen. Y yo me glorío en Cristo, en la cruz de Cristo, porque el mundo me ha crucificado a mí. Y esa es mi marca. No es la marca de la circuncisión, sino Cristo. Hermanos, yo experimento a Cristo en mi vida, yo experimento la gracia y eso quiero que ustedes experimenten. Con la bendición final, Pablo les dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo tiene el deseo que la gracia de Dios sea experimentada, esa gracia, esa libertad, esa gracia que les llamó a ellos con la gracia de Cristo, como dice Efesios 1:6. Pablo quiere que esa gracia sea experimentada. Pablo quiere que todavía sigan andando en la gracia, conectados con Cristo y no caer de eso. Sea con ustedes, sea con vuestro espíritu, su espíritu experimente esa paz, esa gracia. Hermanos, hay muchos cristianos que no ven los otros atributos claramente por causa de no ver y apreciar y creer el atributo de la gracia. Sin la gracia no podés comprender ninguno de los otros atributos de Dios. Sin la gracia no podés vivir la vida cristiana. Miren lo que dijo el puritano John Colquhoun. En el Nuevo Continente. Dice así, John Colquhoun, puritano, dice así. Cuando un hombre es impulsado a obedecer por temor a la ira de Dios revelada en la ley, y no es movido a hacerlo por la fe en su amor revelado en el Evangelio, cuando teme a Dios por causa de su poder y justicia y no por causa de su bondad, cuando ve a Dios como un juez vengativo más que como un amigo y padre compasivo, y cuando contempla a Dios como terrible en majestad más que como infinito en gracia y misericordia, entonces muestra que está este creyente bajo el dominio o al menos bajo la prevalencia de un espíritu legalista. Demuestra que está bajo la influencia de ese temperamento detestable. Cuando su esperanza de recibir misericordia divina aumenta según el vigor de su disposición a obedecer, y no según su conciencia de la gratuidad y la abundancia de la gracia redentora que se le ofrece en el Evangelio, o cuando espera vida eterna no como el don de Dios mediante Jesucristo, sino como recompensa de Dios por su propia obediencia y sufrimiento, demuestra claramente que está bajo el poder de un espíritu legalista. Hermanos, es así. Y a veces Dios les prueba a los hijos de Dios. A los hijos de Dios que quieren vivir todavía con esa ley como pacto de obras, esa ley que les condenaba. Y quieren guiarse por ella y luego se sienten mal porque no pueden vivir así. Porque son ineficaces y temen que Dios le castigue. Temen que la condenación eterna encima en el infierno, temen y andan inseguros. Inclusive otros viven algo conscientes de la gracia de Dios, pero no se apropian más de esa gracia de Dios y siguen viviendo más por lo que ellos pueden seguir por sus propias fuerzas y viven amargados, no se deleitan en la obra de Cristo, en Cristo, de tal manera que ellos se consideran que vivos al pecado todavía y no muertos al pecado. Y por eso a veces Dios les dice, bueno, como una prueba yo te voy a dejar a ver qué pasa si seguís la ley por tus propias fuerzas. Miren lo que dijo Boston, otro puritano, sobre eso. Dice, estos cristianos están actuando como si estuvieran vivos para la ley y aún muertos para Cristo. Y a veces el Señor, para corregirlos, probarlos y ejercitar su fe, permite que el fantasma del esposo muerto, la ley, como un pacto de obras, venga a sus almas y les haga exigencias, los mande, amenace y atemorice como si estuvieran vivos
para ella y ella para ellos. Y una de las partes más difíciles de la religión práctica es estar muerto para la ley en tales casos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios a veces, cuando ve que un hijo suyo está andando mucho en sus propios esfuerzos y no considerando la gracia de Dios, cuando está andando mucho en su metodología, en su filosofía, en sus conocimientos anteriores, en su sabiduría, ¿qué Dios hace? Hace como revivir a esa ley. Y entonces el resto pecaminoso de ese cristiano, que realmente está actuando mucho en él porque se quiere esforzar por sus propias fuerzas, ese cristiano empieza a ver esa ley que le manda más, que exige más, y dice, no, esa ley perversa, no, hey, y empieza a deprimirse, no, esa ley. ¿Para qué Dios manda esa disciplina? ¿Para que el creyente diga, no quiero andar en mis propios esfuerzos, quiero andar en la gracia de Dios, quiero romper con esa ley que me hace mal, quiero andar en contra de esos que pierden el juego en sus vidas, y quiero de gracia vencer, de gracia a Dios? Y cuando este creyente pasa a decir eso, experimenta y es consciente cada vez más de que ha muerto de una vez por todas a la ley y empieza a vivir la gracia de Dios, hermanos. Por eso hay muchos cristianos que están muy atemorizados, viven sus vidas con temor. ¿Por qué? Porque no se consideran muertos a la ley. Muchos no vencen al pecado porque no se consideran muertos a la ley. La solución entonces a esta inconsistencia en ser conscientes de la obra de Cristo en la cruz es ser consciente de la obra de Cristo en la cruz. No queda otra. Es la única solución. Pero lo grandioso es que no hay que usar nuestras fuerzas carnales, sino solamente creer en la total eficacia de la obra consumada de Cristo, quien ya nos mató a la ley de una vez por todas y ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo solo porque hemos muerto completamente a la ley. Solamente por la obra de Cristo en la cruz. Pues hermanos, si uno no vive en la gracia, si no vive por el poder del Espíritu, si no vive por el poder de Cristo, si no aprecia la gracia de Dios, no va a poder cumplir los mandamientos. Esa es la cruda verdad. Lo va a cumplir capaz externamente, pero en su corazón no, y va a pecar pecados graves, ira, amargura, enojo con otros hermanos. Espero que esto les haya servido de bendición y toda esta carta nos sea más de bendición cada vez que nos apropiemos cada vez más de esta gran libertad, pues nadie alcanzó la perfección, pero deseamos encontrar cada vez más la vida de Cristo en nosotros, pues esa es la oración de Pablo, que habite Cristo en vuestros corazones por la fe cada vez más. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.